noches. Buenas noches. Y pues agradecer su presencia, agradecer su interés por esta plática que, bueno, pues será la primera de muchas que el doctor Raúl García dará a partir de las investigaciones, los resultados de las investigaciones que se han venido llevando a cabo en el Albarradón en esta última etapa. Sabemos que son muchos los años que han venido trabajando. Brevemente les quiero comentar que el doctor Raúl García Chávez, don Raúl Ernesto García Chávez, es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1979. Es licenciado y maestro por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctor en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. De la misma manera, ha impartido cursos sobre antropología y sus diferentes temáticas, de las que se forma, de las que se estudia la antropología en países como Perú, Argentina, y en la Escuela Nacional de Antropología pues también ha sido un docente permanente. Y hoy nos va a presentar su plática, una conferencia intitulada Recientes investigaciones en el Albarradón de Ecatepec. Muchas gracias, demos la bienvenida al doctor Chávez. Muchas gracias, doctor. Le agradezco a los compañeros de Casa de Morelos y fraternalmente mi secretario, el maestro Gustavo Ramírez, les envía un saludo a los compañeros de la Casa de Morelos del Sindicato de Profesores e Investigadores de la Escuela Nacional de Antropología. También le agradezco la invitación al maestro Vicente Camacho, que hace posible esta visita el día de hoy. Y bueno, voy a hablar, mi interés, por supuesto, es que la gente de aquí de Ecatepec conozca de primera mano algunos de los resultados de las investigaciones que hemos realizado a partir de un proyecto de salvamento arqueológico en el cual hemos trabajado ya desde hace 4 años y en el cual pues hemos realizado diferentes investigaciones arqueológicas, documentales, de historia. La idea del día de hoy es pues compartir con ustedes esta información que tiene que ver precisamente con las exploraciones del Albarradón de Ecatepec, y específicamente de algunas partes que son interesantes, en donde ustedes de primera mano van a poder conocer algunas de nuestros hallazgos, otras cosas que preveíamos que íbamos a encontrar. Y bueno, este es el Albarradón de Ecatepec, más o menos hace 100 años. En 1925 se pavimenta la primera carretera nacional, que es de México a Laredo, el primer tramo México-Pachuca, y entonces queda pavimentado lo que es la antigua calzada de San Cristóbal, hoy conocida como Albarradón de Ecatepec, y aquí ustedes pueden ver pues cómo era antes y cómo es ahora, ¿no? La urbanización en todo el área de la Cuenca de México pues trae como consecuencia un acelerado proceso de crecimiento urbano, en donde pues ya no observamos muchas de las características del paisaje histórico, arqueológico, etc. Algunas de las ideas que voy a compartir aquí el día de hoy con ustedes son producto de la investigación. Como les digo, hemos realizado muchas excavaciones casi en todos los municipios de aquí del Estado de México, en la parte del área de la Cuenca de México. Entonces, inclusive si me quieren preguntar otra cosa, después, pues con todo gusto, ¿no? Bueno, en primer lugar, vamos a empezar por ver esto que ya no vemos ahora, nada más nos relatan a veces que la Gran Tenochtitlan. Bueno, estaba situada la isla en medio del lago de Texcoco, más cerca de la parte
que está, vamos a decir, más cerca del área de los ríos dulces, que son la parte occidental de la Cuenca de México. Aquí tenemos, en esta, podemos ver como la isla pues fue un pequeño asentamiento, la cruz que estaba por ahí perdido. Llegaron los aztecas más o menos en el año 1000, nosotros hemos calculado que fue como en el año 1280, cuando llegaron ellos a través de algunas investigaciones que hemos hecho abajo de Catedral. Y bueno, la isla empezó a crecer después de más o menos unos 100 años, ya era un asentamiento muy grande. Y para la época de más o menos el siglo XV, que estamos hablando de 1450 más o menos, viene una primera gran inundación. El día de hoy voy a tener que hablar un poco de esta parte de las inundaciones para que ustedes entiendan por qué fue construido el Albarradón de Catepec, ¿no? El Albarradón de Catepec es un dique, es una presa, ¿no?, que impedía que las aguas de los lagos del norte, como lo vamos a ver ahorita, ingresaran hacia la parte del área del lago de Texcoco y se inundara la Ciudad de México. En esto, aquí podemos ver cómo la isla de Tenochtitlan estaba ubicada exactamente en medio de este sistema lacustre, que estaba rodeado por 5 lagos, más al norte el lago de Zumpango, después el lago de Xaltocán y San Cristóbal, después el lago de Texcoco, que es esta área. Al sur estaban los lagos de Xochimilco y Chaco, ¿no? Entonces ellos construyeron, fueron agrandando su asentamiento hasta que en 1442 viene una primera gran inundación, ¿no? Entonces Moctezuma Ilhuicamina le dice a Nezahualcóyotl qué posibilidades habría de solucionar este problema. Entonces nosotros en las excavaciones de Catedral, por ejemplo, encontramos 2 niveles de isla que corresponden precisamente con este evento de la inundación. Lo que hicieron los aztecas después de esta gran inundación fue subir más o menos 2 metros el nivel original de los edificios y prácticamente toda el área urbana de la gran isla. Para 1442 los aztecas de Tenochtitlan ya eran los amos absolutos de toda la parte central de Mesoamérica. Se estaban expandiendo y esto les permitía contar con mucha mano de obra, para lo cual construyen algunas calzadas, diques, ¿no? También, esta es la calzada de Iztapalapa, que tenía un ramal desde Huitzilopochtli hasta Iztapalapa y luego llegaba al centro de la ciudad de Tenochtitlan. Luego había otra calzada, que era la calzada que iba a Tenayuca y la calzada de Tlacopan. Por aquí hay otras calzadas que son hipotéticas, no sabemos exactamente si fueron construidas. Esta es la calzada de Guadalupe y por acá tenemos donde estaba una calzada que se piensa que venía por un lado de lo que es ahora el viaducto Río de la Piedad. Viene la gran inundación en 1442, entonces Nezahualcóyotl le propone a Moctezuma crear un dique que en las historias de diferentes historiadores como Clavijero es conocido como el Albarradón de Nezahualcóyotl. Este albarradón iba desde Iztapalapa hasta Axahualco, Metro Martín Carrera, más o menos por ahí, cruzaba todo el lago. ¿Cómo era este albarradón? Este albarradón, como lo menciona Clavijero, no era más que en este caso un montón de tierra y piedras. Espérenme tantito, que me estoy haciendo bolas. Aquí podemos ver un albarradón de hace como 100 años en un libro. Yo tomé esta fotografía prestada de un libro que está aquí en la biblioteca para poder ilustrar cómo eran un albarradón. Estos lagos eran unos lagos muy bajos, realmente no tenían tanta agua, ¿no? Se iban absorbando con el tiempo, pero estos lagos nunca, lo más profundo que se ha calculado que eran estos lagos eran como de 3 metros en las partes más profundas. Pero uno podía entrar caminando en estos lagos
3 kilómetros y el agua le llegaba a la cintura, ¿no? Por eso los pacos ya ven que andaban nadando así, con el agua aquí en el pecho, ¿no? Pero ustedes pueden aquí ver esta foto donde se ve precisamente esta situación. Posteriormente, en otro momento, aquí mis notas, ya me estoy haciendo bolas porque esta no. Bueno, en algunos documentos del siglo XVI, como el Códice Xolotl, se habla de la llegada de los chichimecas a la Cuenca de México. Los chichimecas son todos estos grupos que posiblemente habrían venido de la parte norte hacia la parte del centro del área de los lagos, después de la destrucción de Tula. Esta es una cosa que hemos estudiado bastante bien, las excavaciones que hemos hecho en casi todos los municipios de la parte oriental del Estado de México. Y bueno, en esta historia que fue escrita más o menos a finales del siglo XVI, mediados del siglo XVI, perdón, que estamos hablando como de 1550, pues se narra la llegada precisamente de los chichimecas. Hay algunos investigadores hace años que estaban trabajando en cuestiones de historia y que propusieron que posiblemente este albarradón dique, esta calzada dique, era de Ecatepec, era de época prehispánica, ¿no? Basándose en lo que está en este códice precisamente, ¿no? Aquí lo que se ve es una canoa que está atravesando precisamente la parte más angosta de los lagos. Pero les voy a enseñar algo. Nosotros aquí nosotros hemos hecho algunos planos de la Cuenca de México y lo que hemos encontrado hicimos un plano de la Cuenca de México con fotografías de INEGI, y lo que hemos encontrado aquí les voy a enseñar. Ahora resulta que no funciona. Como si no estaba desde ¿qué fue eso? Estoy haciendo. Ya se termina. Bueno, a ver, vamos a ver esto. Esta es la plancha 1 del Códice Xolotl, pero aquí lo que yo les quería enseñar era este plano que está aquí, que es el área de la Cuenca de México, donde a través de unas fotografías aéreas, bueno, hemos hecho este plano para que ustedes vean más o menos cómo estaban expuestos los lagos, vamos a decir en forma real, ¿no? Si nosotros este plano lo vamos acortando como si lo estuviéramos viendo en el horizonte, lo que vemos es exactamente lo que está aquí abajo, que es la vista que tenía el Tlacuilo, el pintor del códice. Y entonces lo que se ve aquí precisamente es el estrecho entre Chiconautla y San Cristóbal, más específicamente Venta de Carpio, y es el área precisamente donde está la canoita, ¿no? Hay gente que me dice, oye, pero sí es prehispánico. ¿Qué más hubiera querido yo al hacer las excavaciones que encontrar algo que fuera anterior a la época de la colonia, pero no lo encontramos? Aquí lo vamos a ver más agrandado, y luego tenemos esta otra lámina donde tenemos la misma situación aquí en una de las láminas del mismo códice, donde tenemos otras canoas que están atravesando el lago. Lo que indican estas canoas es que había un paso de canoas ahí, ¿no? Y este lugar precisamente aquí donde estamos se llama Calhuacan, que significa eso, es un embarcadero, ¿no? Nosotros cuando hace como 10 o 12 años hicimos excavación, 14 años hicimos excavaciones aquí cuando se hizo el circuito exterior mexiquense, lo que pudimos encontrar fue precisamente el inicio del albarradón,
¿verdad? En la Zapata 11, que es la que cruza aquí precisamente en la vía donde termina la vía Morelos, aquí afuera de la casa de Morelos. Cuando hacen la excavación, lo que había ahí es que para construir el puente de fierro que todos ustedes conocen, despalman una gran cantidad de tierra. El Albarragón, por supuesto, como era un camino ya antiguo, fue destruido y se coloca una carpeta asfáltica que iba más o menos desde la altura de lo que es la casa de Morelos, aquí afuera en la entrada del museo, hasta la cima del puente de fierro. Entonces colocan toda una gran cantidad de material. Ahorita les voy a enseñar unas fotos de lo que encontramos, pero para que ustedes más o menos se imaginen. Entonces esta parte del inicio del Albarragón, que fue totalmente alterada en esa época, más o menos 1970, cuando se construye la vía Morelos. Si hay alguien por ahí que tiene ese dato más preciso, pues les agradecería que me lo pasen. Viene les voy a decir por qué los lagos de la Cuenca de México, después de la conquista, este Albarragón de Nezahualcóyotl, les estaba hablando hace rato, que atravesaba por aquí, por la parte media del lago. Lo que hizo Cortés fue destruir el Albarragón para que pudieran pasar los bergantines y a cañonazos, ¿verdad?, doblegar a la ciudad de Tenochtitlan. Entonces, este Albarragón, como era un montón de tierra con estacas y piedras, pues con las subidas y bajadas del agua, se fue destruyendo poco a poco, que no tenía mantenimiento. Después inclusive se fueron, yo pienso que la gente de aquí fue a tomar tierra y piedra de ese Albarragón hasta que prácticamente no ha quedado casi nada, ¿no? No me acuerdo de una excavación que haya reportado que encontraron restos de ese Albarragón. Históricamente lo sabemos, pero no tenemos ninguna prueba arqueológica. Bueno, pasó la época de la conquista, más o menos por 1554, viene, vamos a decir, ya una nueva época en la vida de aquí de Tenochtitlan. Se convierte en la Ciudad de México a partir de 1524, y posteriormente hay una inundación fuerte otra vez en 1555, y como ya no estaba el Albarragón de Nezahualcóyotl, se inunda la Ciudad de México, ¿no? Entonces el virrey lo que hace es construir un Albarragón en la parte oriental de la Ciudad de México, que pasa más o menos por donde está esta avenida que tal vez ustedes conozcan, que es donde está el Congreso, ¿no? Hace 40 años, cuando estábamos haciendo las excavaciones del metro de la línea 4, estábamos haciendo excavaciones en esa parte y logramos encontrar lo que posiblemente eran restos de estos albarradones que rodeaban la Ciudad de México por la parte oriental, y que fue conocido como Albarragón de San Lázaro a partir de 1555. Pasan más o menos otros 30 años, no pasaba nada. En 1582 viene otra inundación, y como este Albarragón ya estaba, vamos a decir, en desuso, porque no se le daba mantenimiento en estos 30 años que habían pasado, se vuelve a inundar la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México siempre se ha inundado con albarradón, sin albarradón, con los drenajes profundos, porque la cantidad de agua que se junta en la parte central de esta cuenca, esta es una cuenca endorreica, es un área geológica que no tiene por dónde salir el agua. Entonces, pues todo el agua siempre se concentra aquí. Ahora pues ya están construyendo el colector poniente, que viene más o menos por acá, y va por esta parte, y luego sale el agua hacia lo que es el canal del desagüe, ¿no? Entonces, bueno, estaba este Albarragón abandonado ahí, ya en época colonial. Se vuelve a inundar la Ciudad de México, pasa el tiempo, se olvida el problema, viene en 1604, y aquí les voy a enseñar precisamente por qué una de las razones por las que se inundaba esta área lacustre. Por la parte norte entraban dos ríos muy grandes. Uno de ellos era el río Avenidas de Pachuca, y el otro era el río Tepoztlán, el río Cuautitlán. Estos ríos eran unos ríos muy grandes, más o menos estamos hablando de 40 metros de ancho y unos 15 metros de profundidad. O sea, la cantidad de agua que traían estos ríos perennes, es decir, que traían agua todos los días,
evitaba que esta parte estuviera sin agua, ¿no? Inclusive en la época de secas traían muchísima agua. Cuando llovía mucho, entonces estos ríos, como eran los que metían todo el agua más voluminosa en esta parte, bueno, esta agua se derramaba hacia la parte de acá, que es precisamente donde estaba la Ciudad de México, ¿no? Y entonces viene 1604 y ¿qué pasa, no? Se inunda otra vez la Ciudad de México y el virrey Luis de Velasco decide construir el Albarradón de Catepec, ¿no? En las diferentes historias que nosotros hemos encontrado hay muchas crónicas en donde hablan de esto. Está la del padre Cabo, está la de Fray Juan de Torquemada, y Fray Juan de Torquemada dice que en esta época es precisamente cuando se construye el Albarradón de Catepec, ¿no? Que estamos viendo aquí en rojo, lo quise remarcar, y también se construye en esa época la calzada de Guadalupe. Hay documentos que hablan precisamente de estas construcciones, ¿no? Pero aquí no voy a abundar en detalles porque pues no nos da tiempo. Pasan los años, está el Albarradón de Catepec funcionando. 1629 viene la peor inundación de todas, ¿no? La Ciudad de México estuvo inundada durante 4 años. Aquí podemos ver una ilustración precisamente que está en forma horizontal porque es la forma de hacer la cartografía antigua. Se ponía en la parte de arriba, la parte el norte, aquí está, en la parte sur acá, el poniente y el occidente, ¿no? La Ciudad de México, dice aquí, fíjense lo que dice: Albarrada de San Lázaro con cubierta de agua, ¿no? Y otras calzadas, las calzadas del sur, ¿no? Aquí está el Albarradón de San Lázaro, y la gente, pues aquí vamos a decir, las calles ya no eran de piedra y tierra, eran de agua, ¿no? Ya me parecía Venecia aquí. Se pensó seriamente en 1629 en cambiar la Ciudad de México de lugar, ¿no? Los españoles, como no tenían una tradición de convivencia con el agua, que sí la tuvieron en la época prehispánica los habitantes de México, nuestros ancestros, ellos decían, pues para ellos lo mejor era sacar el agua, ¿no? Y entonces es la época en la que empiezan varios proyectos para hacer precisamente estos desagües de los lagos de la parte norte hacia donde hacen socavones y mandan el agua hacia el río Tula para que salga, y ya que estos grandes lagos que estábamos viendo hace rato, pues vamos a decir que empiezan unos proyectos donde el agua sale por acá, ¿no? Entraba por aquí y salía por acá. Entonces para eso construyen unos túneles poco grandes. Sin embargo, bueno, el Albarradón de Catepec siguió funcionando como una calzada. En la inundación de 1629 nosotros no habíamos encontrado algunos elementos arqueológicos para ver qué había pasado con esa inundación. En las excavaciones que hemos hecho últimamente, en los últimos 5 meses, encontramos prueba de esto. Parece que el agua fue tan fuerte, el torrente, que atravesó por la parte del medio del Albarradón, lo destruyó por completo, y lo que tenemos ahí es una reparación muy grande de este edificio, del muro del Albarradón, de los dos lados. Ahorita pues ya estamos en condiciones de ver esto con más claridad. Entonces, aquí estamos viendo precisamente con una composición de los mapas de INEGI. El Albarradón de Catepec viene más o menos por aquí, ¿no? Esta imagen es de hace como 30 años, no había casi urbanización, ahora está todo construido aquí totalmente. Y aquí podemos ver, bueno, precisamente esta parte de la parte más estrecha entre los lagos de Xaltocán y Texcoco, para que ustedes más o menos puedan visualizar. Nosotros nos encontramos más o menos actualmente por aquí. Está la Casa de Morelos, y de este lado está
venta de Carpio, donde terminaba el dique, ¿no? Desde hace más o menos unos, que serán ya 15 años, hemos estado realizando excavaciones en áreas cercanas, en el cerro de Jecatl, y hemos, hay mucha información de excavaciones de muchos sitios arqueológicos, pero aquí, bueno, lo que nos interesa el día de hoy es precisamente el Albarradón de Ecatepec. Queda construido ahí el Albarradón de Ecatepec. Ustedes le van a ver aquí que tiene como un piquito, ¿no? Y esto es porque todos los lagos tienen corrientes, ¿no? Y los lagos, en este caso, donde eran más altos, que eran la Xaltocan y Zumpango, más al norte, tenían una corriente de agua que entraba por esta parte. Y es precisamente esta área por donde construyeron el Gran Canal del Desagüe. Cuando los lagos empezaron a secar, aquí se vio que esta era la parte más baja, y esto es porque todo este continente, toda esta parte de la Sierra de Guadalupe, nosotros nos encontramos actualmente aquí, la Casa de Morelos, toda esta sierra es una sierra construida con una piedra volcánica que se llama andesita. Esta andesita es una piedra muy suave, es una piedra rosa, es con la que está construido el Albarradón, y también parte del Albarradón está construido con la roca basáltica. Pero la andesita, vamos a decir, por las corrientes de agua se erosionaba más de este lado, y es precisamente por eso que hacen la forma del Albarradón en forma de pico, porque el agua venía, se cortaba aquí, ¿verdad? Se hacía, yo me imagino que de este lado se hacía como una especie de remolino, y esta parte era más profunda que la parte del norte hacia la parte de Chiconautla, porque hemos encontrado en las excavaciones de este lado de aquí que los muros del Albarradón son más profundos, ¿no? Pero como todo el Albarradón está hecho a nivel, es decir, es un trazo plano, es más profundo de este lado, y de este lado es más superficial. Ya los muros de este lado son muros muy bajitos, en cambio los de este lado llegan a tener hasta 6-7 metros de profundidad, lo cual nos indica que precisamente, como yo les digo, la corriente más fuerte se atajaba precisamente aquí, se partía en dos la corriente, pero en esta inundación de 1629 vino tan fuerte que se llevó el Albarradón en esta parte, es decir, la parte donde pegaba más duro, vino el agua y se la llevó, ¿no? Esa es una de las pruebas que encontramos, que salió precisamente en los periódicos la semana pasada. Cuando nosotros empezamos este proyecto tuvimos varios objetivos académicos. Siempre cuando se hace un proyecto de salvamento se plantean algunas hipótesis de investigación para ver qué es lo que vamos a investigar, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, por ejemplo, era determinar la antigüedad del Albarradón, las características topográficas del mismo, los sistemas constructivos, definir las características y los materiales, la recuperación de muestras de los materiales constructivos, la recuperación de muestras para el análisis edafológico, es decir, de los suelos. Podemos también sacar mucha información de cómo se comportaban los lagos en diferentes épocas. Tenemos ahora muestras del Albarradón de Ecatepec, de uno de los lados, de cómo era antes de que fuera lago, antes de que se creara el embalse, y después de que ya se hizo el lago. Entonces, digamos que estos materiales que se llaman arcillas, que es lo que llamamos lodo comúnmente, se comportan de una manera distinta ahora con unos estudios que están haciendo. Aquí, por ejemplo, dentro de los objetivos de la conservación era, determinar el estado de conservación de los muros para poder hacer la restauración correcta, ¿no? Determinar la procedencia de los materiales constructivos, es decir, de dónde venían las piedras que estaban con las que se construyera el Albarradón, determinar las características de las argamasas, es decir, de los cementantes. En este caso, casi todas las argamasas son de cal con tesontle pulverizado, y también los elementos faltantes y su procedencia, ¿no? Bueno, nosotros durante el proyecto, como yo les decía, este proyecto se debió a que estaban construyendo un nuevo sistema de transporte masivo, que es el Mexibus. Ustedes conocen esta parte del Mexibus que viene ahorita aquí de Lechería y va hasta las Américas, y la otra que cruza, que viene de allá de Chiconautla y llega acá por Venta de Carpio, ¿no?
son sistemas ¿cómo se llama? Para mover a mucha gente, ¿no? Entonces se plantea que bueno, se va a hacer en uno de los lados el nuevo Mexibus 4. Entonces nosotros acudimos como Salvamento Arqueológico de Lina para realizar los estudios previos y que no se, vamos a decir que en este caso no se vaya a destruir algo, ¿no? Durante las exploraciones nosotros dividimos el proyecto en varios, lo que llamamos frentes de excavación, para poder tener un control. Nosotros decidimos frente 1, frente 2, por ejemplo, este es el frente 1, el frente 2 es esta parte larga hasta la avenida Texcoco Lechería, y luego el frente 3 es desde esta parte desde el puente hasta la terminal del Mexibus 1. Y el frente 4 es la parte de aquí atrás, donde está la compuerta más grande, que es la tripartita, que es la que casi todo el mundo conoce, ¿no? Hay un proyecto nuevo para crear toda un área, precisamente, ha sido un reclamo de muchos años, ¿verdad?, de que se haga todo lo que es Casa de Morelos. Hace unos años Vicente tuvo la iniciativa precisamente de que toda esta área que está en la parte de atrás se anexe precisamente y se junte con la otra parte del Alvarado, que estaba abandonada, y que a través de las gestiones que hicimos no solo se pudo explorar, sino que quedó ahora como un parque, ¿no? Ese es un logro importante de este proyecto, y que fue donde encontramos estas pruebas que yo les decía. Bueno, en el frente 1, que es precisamente donde está este pico del Albarradón, realizamos ahí pues una gran cantidad de excavaciones arqueológicas. El frente 2, bueno, aquí están por tramos, todas estas cosas que están aquí son excavaciones que hicimos en los muros. El frente 3 también, bueno, igual un montón de excavaciones, ¿no? Y el frente 4 nos abocamos básicamente a excavar los sistemas constructivos de la compuerta que está aquí atrás, que es estos 3 arcos que ustedes ven. Era una compuerta. Una compuerta es un elemento de ingeniería que sirve para regular el paso del agua, ¿no? Aquí en el Albarradón, cuando se construye el Albarradón de Ecatepec, y al final les voy a enseñar, y esa es quizás una de las ideas que me gustaría que ustedes retuvieran, es de que durante el transcurso del proyecto excavamos 5 compuertas. Estas compuertas se abrían y se cerraban conforme iba subiendo o bajando el agua. Ahora a lo mejor esto les parece muy extraño porque ustedes no ven aquí ningún lago, ¿no? Pero en esa época, cuando iba subiendo mucho el nivel del lago, había 3 compuertas: la que está aquí, la que acabamos de encontrar en el patio de carretas, y la última que estaba en venta de Carpio. Las que son intermedias, que son estas como capillas boludas, no existían en esa época. En 1605, que fue cuando construyeron el Albarradón, no existían, nada más había 3 compuertas. Después de la inundación cegaron, taparon la compuerta del centro y construyeron estas capillas donde hay estas compuertas, donde están unas capillas semiesféricas, ¿no? Bueno, desde hace más o menos unos 15 años ya estuvimos trabajando aquí en los proyectos del Mexibus, de otras cosas, y hemos estado encontrando pruebas, ¿verdad?, de que esta parte donde estamos ahora parados originalmente era un sitio arqueológico muy antiguo, teotihuacano. Inclusive había restos más antiguos de hace como 2000 años, de gente que vivió en el cerro. Después los teotihuacanos, una colonia teotihuacana vino a vivir exactamente aquí donde estamos nosotros. Y las excavaciones que realizamos en el proyecto de remodelación de Casa de Morelos hace 5 años, ¿no? 5 o 6 años, pues excavamos toda la parte de aquí afuera, hicimos un montonal de pozos para pues sacar materiales y ver qué era lo que había, y encontramos precisamente elementos para determinar que la parte de afuera, exactamente donde está aquí la escuelita, aquí al lado, se une el muro que tenemos en la parte de aquí atrás con el otro muro que viene hacia la calle, hacia la avenida Morelos, hacia la vía Morelos,
y ese era precisamente el área donde estaba este embarcadero, ¿no? Nosotros lo que encontramos son precisamente los muros de estos, vamos a decir, de este embarcadero que estaba a la orilla del agua. Son muros construidos son inclinaditos así, pues las canoas se ponían de este lado, pero ahora pues, todo esto está enterrado. Aquí existe, ¿no? Están aquí afuera, no es que están enterrados. Aquí tenemos algunas fotos de estos muros, que todavía algunos restos quedan. Aquí, por ejemplo, podemos ver en estas fotos podemos ver precisamente esto que les estoy diciendo, ¿no? Estas son las pruebas de que aquí había un embarcadero. Esto, si ustedes van y lo comparan, por ejemplo, con las orillas de los embarcaderos de Xochimilco, son prácticamente iguales, no cambian mucho. Esta es la compuerta tripartita que llamamos nosotros, que está precisamente aquí atrás de Casa Morelos. En la exploración de esta compuerta lo que encontramos es que había 3 momentos constructivos. Hacen una gran plataforma desde la cual desplantan, esta es la plataforma primera, luego ya desplantan el edificio, construyen los arcos, y aquí en estas partes ustedes ven estos elementos que se llaman tajamares, que sirven para cortar el agua. El agua venía entrando por aquí en gran volumen, pues estas columnas estaban, que eran las que soportaban el edificio, tenían aquí unas puertas de madera que bajaban y subían conforme iba entrando el agua, ¿no? Como yo les recuerdo, esta es la parte más profunda del Albarrádón, aunque esta parte ya estaba más cercana hacia la parte del cerro. Entonces, bueno, se construye primero la plataforma, luego lo que son los muros de contención, que estos son 3 muros muy grandes, 4 muros muy grandes, y luego se construyen los arcos. Los arcos están construidos totalmente de la piedra de aquí del cerro, que es la piedra andesita, esta piedra rosa, muy, muy bonita, ¿no? Son arcos que se llaman bóvedas de cañón, son arcos de medio punto. Estos arcos fueron inventados por los romanos, ya hace muchos años, 2000 años más o menos, o inclusive más, ¿verdad? Los romanos empezaron a utilizar estos sistemas constructivos que después, cuando Roma conquistó a todo lo que era la región de España, pues pasó para allá, y después estos sistemas constructivos pasaron a América. Fray Jerónimo de Zárate, que fue el que construyó el Barradón de Catepec en 1604-1605, él era un hombre ilustrado, era un hombre, vamos a decir, de plena época barroca, ¿no? Y había ya tratados de arquitectura donde, ahora no traigo una imagen, pero prácticamente estos puentes, estos arcos, son idénticos a los que había en los tratados de arquitectura romana, ¿no? Por supuesto, en esta época el centro arquitectónico de proliferación del mundo era esta ciudad de Italia, ¿cómo se llama? Florencia, ¿verdad? Y hay un tratado, ¿verdad?, de un arquitecto, ¿verdad?, precisamente, donde prácticamente los arcos son de las mismas dimensiones, con las mismas características, ¿no? O sea, a través de las excavaciones es que nosotros pudimos ir determinando todas estas cuestiones esto es lo que yo les llamaba, les decía hace rato, que es una bóveda de cañón corrida, que es una base de columna con dovelas, que son estas piedras dispuestas en un arco de medio punto, ¿no? Estos tipos de construcción, como yo les digo, pues son ya de la época colonial totalmente. Esta es la parte externa de este lado que mira hacia la Casa de Morelos. Aquí veo unos elementos que son estas columnas, estos tajamares. A mí me da la impresión de que no son originales, porque el agua salía por aquí, y lo que encontramos abajo de estas piedras, pero por la parte de adentro, es que están las piedras todas erosionadas, porque el agua entraba aquí y daba vuelta, ¿no? En estas columnas están, así como les digo, todas erosionadas, ¿no? Estas compuertas, esta es la compuerta que está por allá, por el lado de Chiconautla. Hay un monumento ahí, como
como una cosa así de ladrillos, como una pared de ladrillos que está en la entrada del Mexibus 1, que nosotros hace 10 años, cuando se hizo el Mexibus 1, hicimos esta exploración y encontramos esta compuerta. Esta compuerta es exactamente igual a la de aquí atrás, nada más que es más chiquita, ¿sí? Bueno, chiquita, si yo me paro aquí, esto tenía un poquito más de 2 metros, ¿no? Para que tengan una idea. Aquí pues no pudimos realizar excavaciones muy grandes por el tiempo que teníamos de la obra, y bueno, nada más tenemos aquí algunas fotos. Aquí lo que encontramos es que cuando pavimentaron la carretera, rebanaron los arcos. Aquí lo que vemos es precisamente esta situación. Cuando pavimentaron aquí, los arcos fueron rebanados. Ahora esta parte pues ya está bajo tierra. Bueno, durante las exploraciones del Albarradón hicimos muchas exploraciones, muchas calas, lo que llamamos nosotros calas y pozos. Los objetivos era determinar cómo eran las formas de las construcciones del Albarradón. O sea, aquí lo que estamos viendo es el muro, no donde pegaba el agua, sino del lado oriental, es decir, donde no se contenía el agua, y lo que encontramos fue precisamente que era un muro muy bajito, que tenía más o menos unos 40 centímetros de altura, y que tenía estas ventanas de desfogue, ¿no? Que precisamente porque el agua, cuando llovía, pues salía por aquí, ¿no? Y evitaba que todo lo que era el Albarradón en la parte interna se inundara. Hace 10 años pues realizamos algunos cortes muy grandes en lo que es el pavimento. Afortunadamente tuvimos la suerte de poder hacer estas excavaciones para ver cómo era por dentro del Albarradón. Y lo que encontramos es que el Albarradón está construido de piedra y tierra, dispuesto en camas, son como camas, así. Aquí ustedes van a ver así, por ejemplo, una hilera de piedras, aquí arriba hay otra, y en la parte de acá, abajo no se ve muy bien, hay más piedras, ¿no? En las 5 o 6 excavaciones que hicimos a lo largo de todo el Albarradón, siempre encontramos el mismo sistema constructivo. Miren aquí, por ejemplo, esto lo que yo les decía, ¿no? Una cama de piedra que es la que colinda precisamente con el muro de contención. Luego tierra muy compactada, piedras, tierra compactada, piedras, y luego otra vez tierra, piedras compactadas, y así fue construido todo el Albarradón. Torquemada dice que lo construyeron en 8 meses, ¿no? Yo creo que ahora para una empresa constructora grande, ICA o Estrella o alguna de estas grandes empresas, sería una cosa imposible de construir en 8 meses esta gran obra, ¿no? Aquí les enseño un dibujo precisamente de esta compuerta de aquí de Venta de Carpio. Bueno, otro de los elementos que encontramos es que el piso del Albarradón está construido como estos pisos coloniales que son muy conocidos. Ustedes cuando van a Zacatecas o a Guanajuato, en las partes donde están los pisos antiguos, lo que encontramos son líneas maestras que son grandes piedras que actúan como la estructura, es como estas columnas que están aquí, que son precisamente la estructura de este edificio, ¿no? Y estas piedras muy grandes tenían por objeto crear una estructura de todo lo que era el piso, con piedras más pequeñas entreveradas aquí. Estos son precisamente los sistemas constructivos de los pisos romanos, que pasaron a España y luego vinieron a América, y aquí también los hicieron, ¿no? Aquí vienen otras excavaciones transversales del Albarradón, donde vemos otras características. Aquí vemos precisamente una de estas líneas maestras que yo les digo. Estos sistemas constructivos no existían en la época prehispánica. Luego hay gente que me dice, no, es que, pero Palermo dijo que el Albarradón, Palermo en su libro de Agricultura y Civilización nunca dijo que el Albarradón era prehispánico. Él trataba de demostrar una hipótesis donde él decía que los grandes estados políticos de la época prehispánica se habían formado a través de la gestión de los sistemas hidráulicos, que era para hacer muchos, en este caso, hacer chinampas,
alimentar a la gente. Desafortunadamente Paler nunca hizo ninguna excavación y él en realidad nunca afirmó que el Albarradón era prehispánico. Él hace la pregunta, ¿el Albarradón de Ecatepec era prehispánico? Entonces nosotros nos abocamos en este proyecto desde hace varios años pues a tratar de ver si era prehispánico, pero no encontraron ningún elemento prehispánico. Esta es la excavación que les platiqué hace rato, hace unos años, aquí donde está el caballito pasando el puente de fierro, donde está el semáforo de la avenida 1 de Mayo. Un día me encontré con que estaban mis compañeros aquí del Centro INA, nos hablaron, pues vine yo y ¿qué encuentro? Bueno, paré la obra y les dije, a ver, déjenme limpiar aquí, a ver qué encontramos. Encontramos uno de los muros del Albarradón y luego este gran terraplén que, como yo les digo, sirvió para que el puente de fierro, nosotros decimos que el puente de fierro fue construido en 1925, ¿no? Porque este puente, o inclusive posiblemente más tarde, hay gente por ahí que dice que lo construyó Eiffel o algo así. No hemos encontrado ningún elemento que nos diga que este puente lo construyó Gustave Eiffel, que tenía muchos problemas financieros por haber construido el canal de Panamá. Pero entonces, bueno, aquí ustedes pueden ver todo este relleno que tiene en la parte de dentro del Albarradón. No encontramos el muro de la parte occidental, solo el muro de la parte oriental. Aquí está un dibujo del corte, ¿no? Para que ustedes puedan ver. Nosotros determinamos los diferentes elementos de relleno hasta la parte que es el piso y el asfalto. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver nada más la cantidad de materiales que hay aquí, son más de 5 metros, ¿no? Y esto era porque desde la casa de Morelos, donde empezaba a subir la calle para alcanzar la cima del puente, la parte más alta del puente, venía bajando después, y es precisamente lo que encontramos hacia el cruce donde está la avenida 1 de Mayo. Ojalá y me sigan. Aquí está, bueno, estoy yo parado aquí donde está lo que quedaba del muro del Albarradón. Me veo diferente. Bueno, y en las diferentes áreas donde se ha estado excavando durante el proyecto de construcción del Mexibus, tenemos, por ejemplo, esta compuerta, a la que llamamos compuerta de Santa Bárbara. Esta compuerta, pues también hicimos varias excavaciones, en lo cual nos permitió determinar la forma constructiva. El sistema constructivo es totalmente diferente de las otras compuertas, porque en este caso lo que se construye es que se corta el Albarradón por la parte en forma transversal y se mete un túnel, ¿verdad? Y estas capillas inclusive son del siglo XVIII, o sea, no corresponden ni siquiera a la época constructiva. Y esto lo determinamos porque al hacer los dibujos en la parte de adentro aquí encontramos precisamente que las piedras tenían ranuras, lo cual indicaba que había habido puertas, ¿verdad? Como yo les decía, a veces subían y bajaban las puertas para que pasara el agua. Y cuando, por ejemplo, esta compuerta, cuando ya el agua estaba subiendo mucho, la abrían para que se desfogara y no fuera a ocurrir un desastre, ¿no? Y aquí, bueno, estamos viendo precisamente una composición muy artística, para que ustedes más o menos vean una posibilidad, ¿no?, de cómo se pudo haber visto, por ejemplo, esta compuerta. Aquí hay otras tomas más o menos de lo mismo. Y bueno, por la parte oriental, hace unos años, creo que fue como 2012, hicimos varias exploraciones para determinar la forma del muro en la parte que está ya casi para llegar a la carretera Texcoco-Lechería, y lo que encontramos, pues, es que el muro aquí en esta parte, como yo les digo, era muy bajito, ¿no? Lo más alto eran como 2 metros, 2 metros 20. Seguramente durante imagínense, tantos años, el edificio tan pesado, pues encontramos que se fue asentando porque estaba construido sobre lodo, ¿no? La piedra es tan pesada, imagínense el peso de este edificio, ¿no? Entonces, ustedes cuando van por ahí por la Avenida Nacional, que es el Albarradón abajo,
ven que está así, que sube y baja, ¿no? Parece tobogán. Pues es precisamente por eso, porque había partes donde la arcilla estaba más compactada y otras partes donde no estaba tan compactada. Entonces ahí tenemos diferencias en las arcillas, en las compactaciones, pero aquí pues este señor era oaxaqueño, era muy pequeñito, medía como unos 50, entonces yo era un poquito más alto que él, como unos 30 centímetros, entonces, pero para que lo puse ahí para que más o menos ustedes vieran una escala, ¿no? Bueno, aquí en la avenida 1 de Mayo en 2004, hice yo esta excavación donde está ahorita, donde pusieron ahora unas escaleritas para subir al nuevo parque. Exactamente ahí hice un pozo, ¿no? Y en este pozo lo que encontré fue precisamente esa misma deposición de lodo con piedras entreveradas, ¿no? En varios niveles hasta llegar hasta el área de la pavimentación. Este pavimento ya se quitó, lo quitamos precisamente para que la gente vea el Albarradón cómo era, cómo es. Ahí van a ver ustedes estas piedras con líneas maestras que yo les digo, que es precisamente esta parte de aquí, ¿no? Todo más o menos en la parte aquí de la 1 de Mayo, el asfalto era casi como de 80 centímetros de alto. Costó mucho trabajo quitarlo, pero pues ya se quitó. Aquí en lo que es el frente 1, que es esta cosa que llaman el patio de carretas, originalmente querían que el Mexibus pasara por ahí, pero les dijimos que no. Les dijimos que en medio, ¿no? Entonces se hizo así y a través de la gestión del director del centro INA, se consiguió que toda esta área se convirtiera en un parque ahora, actualmente. Entonces este es el piso del Albarradón. Este lóbulo que vemos aquí fue construido cuando fue la inundación. En esta excavación es donde se encontró la puerta la compuerta esta donde están los glifos prehispánicos, que ahorita los vamos a ver. Es un gran túmulo de tierra así gigantesco, porque el Albarradón venía aquí, pero cuando vino en 1629 la inundación pasó por aquí, se llevó esta parte del muro, que esto es lo que estamos encontrando ahora, que esta parte del muro fue destruida y luego fue repuesta, ¿no? Aquí está la excavación de la Cala 38, que es precisamente donde vamos. Este es más o menos una imagen de lo que es, cómo es el parque actualmente. Aquí otra parte del piso con las piedras. Bueno, estas ya son las excavaciones aquí de lo que es la Cala 38. Ahora, esta es una de las primeras excavaciones que hicimos aquí en esta cala, donde se encuentran estos glifos que son como prehispánicos. ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, en primer lugar, que la compuerta esta no sabíamos que existía. Nosotros, al estar, como venían reparando el muro de la parte de arriba, nosotros hacemos siempre exploraciones para la parte de abajo, para ver cómo están las piedras acomodadas, todo eso, para ver qué tratamiento se les va a dar. Entonces lo que encontramos es piedras acomodadas aquí abajo, y dijimos, caramba, esto está un poco raro, vamos a hacer más abajo. Entonces encontramos un gran relleno. Esto que está aquí es el relleno de cuando hicieron la Avenida Nacional, ¿sí? La Avenida Nacional era la carretera federal antigua. Yo cuando era niño, que íbamos a Teotihuacán, el camión nos dejaba aquí, entrábamos a la casa de Morelos, aquí nos decían que el 22 de diciembre de 1815 lo habían fusilado, y luego ya nos íbamos en el mismo camión. No existía todavía la avenida Nacional, la nueva, no estaba pavimentada, pero en 1970 más o menos hacen la pavimentación, y de suerte toca que toda esta parte que estaba, vamos a decir, cubriendo, piedras que cubrían el túnel, tapan con esta tierra, lo cual permite que se proteja esta compuerta, ¿no? Entonces aquí, este es el día del primer descubrimiento, ¿no? Está una de mis compañeras ahí parada más o menos para que ustedes vean. Ahorita ya tiene para abajo 6 metros de profundidad. Es la compuerta más grande de todas, pero pues no se salvó de la inundación tampoco, ¿no? Aquí lo que tenemos en esta parte es un glifo en la parte central del arco. Es un teocalli que posiblemente estaba
quitaron de algún edificio. Ahorita vamos a ver por qué. Toda la parte, la mitad sur de este arco está construido con piedra, que es basalto, y la parte del norte son lajas de andesita, lo cual nos indica que los constructores de aquí de lo que es vamos a decir, esta compuerta central, esta compuerta de la parte del centro, que era la más grande, la más importante, pues quisieron dejar su impronta en el siglo XVII. Entonces, lo que nosotros queremos es que desmantelaron un edificio prehispánico o parte de un edificio prehispánico y se trajeron todas las piedras precisamente para hacer esta construcción, y por eso encontramos algunas de las piedras ahí colocadas. Es muy común, por ejemplo, aquí en la catedral de San Cristóbal, no sé si ustedes son curiosos, han visto, en la parte de atrás, donde está el ábside de la parroquia, es decir, la parte de atrás de la iglesia, hay un glifo que está incrustado ahí, que es como estos, ¿no? Que lo sacaron de algún edificio prehispánico. Es un glifo de un conejo con una fecha calendárica. Nosotros conocemos múltiples ejemplos de la utilización en el libro de George Kugler, que era un especialista en arquitectura. Se relata precisamente que hay muchas iglesias que conservan estos elementos como una curiosidad, ¿no? Esta es la compuerta que llamamos nosotros de San Juan, que es la que está aquí donde está la avenida 1 de Mayo. En los años 60 un camión se estrelló contra este edificio y lo destruyó por completo, ¿no? Ahora, pues, como teníamos las fotos, teníamos las dimensiones, todo, ya se reconstruyó totalmente para que la gente vea cómo era, ¿no? Esa era la idea. Entonces está el túnel, existe el túnel, se va a poder visitar. Aquí compañeros de Casa de Morelos están interesados en crear una área museográfica. Aquí está el túnel. No es el túnel que salió en los periódicos, este es el túnel de la otra compuerta, que está aquí en la avenida 1 de Mayo. Bueno, ya llegamos aquí casi al final. Entonces, al principio, este es el trazo del Albarradón original. Aquí lo que tenemos es la Casa de Morelos. Venía por este lado el caminito que venía de la Villa de Guadalupe. Llegaba a Casa de Morelos. Aquí empezaba el Albarradón. Está la compuerta tripartita que está aquí atrás. Luego estaba la compuerta que les acabo de enseñar, que fue la que encontramos hace poco. Y en la parte norte, la otra compuerta triple, ¿verdad? Las tres están construidas exactamente igual, son arcos de medio punto, bóveda de cañón. Esta construcción, así como la ven ustedes, medio semicilíndrica, es lo que se llama bóveda de cañón. O sea, es una bóveda construida con dovelas. Si esto le quitáramos las piedras, verían ustedes cómo están todas las piedras así acomodadas, exactamente igual que las que estamos viendo. Porque estos edificios, por ejemplo, aquí en San Juan, Acalhuacan, esta iglesia estaba dedicada a San Juan, porque fíjense, San Juan, pues es el santo del agua por excelencia, ¿no? Es el que bautizó a Jesucristo. Y en la época, vamos a decir, en la época colonial, lo que querían hacer los frailes era, pues, como poner un santo que fuera precisamente en contra de estos que llamaban demonios antiguos, que era, posiblemente aquí había un teocalli o un palacio, ¿no? No sabemos exactamente, ¿no? No sabemos exactamente, pero en las excavaciones que se han hecho aquí mismo se han encontrado materiales arqueológicos que son también de la época azteca, ¿no? Y bueno, esta es la situación. Estas son las tres primeras compuertas que existieron. Pasa el tiempo, esto es 1604, 1605, viene 1629, viene la gran inundación. Entonces la compuerta central quedó cegada y se construyen la compuerta de San Juan y la compuerta de Santa Bárbara. Entonces teníamos ya cuatro compuertas funcionando. Y esta compuerta, lo que encontramos es que se colocó una cantidad gigantesca de piedras, son unas piedras como de 60, 70 centímetros de largo por 50 de ancho. Cada piedra pesa 50 kilos.
Y precisamente se colocan aquí cuando viene esa gran inundación de 1529, se cerró la compuerta, que es lo que encontramos ahora últimamente, y ya nada más funcionaron las otras compuertas. Posteriormente, en el siglo XVIII, 1740 y tantos, se construyen las capillas que vemos actualmente. Estas ya, yo inclusive pienso que en esas épocas ya inclusive esta compuerta ya no funcionaba, esta ya como que funcionaba a medias, y por aquí a lo mejor era la parte más honda, es precisamente donde pasaba todavía un poco de agua. Bueno, creo que todos los objetivos los pudimos cumplir exactamente. Al final hemos hecho algunas recreaciones con los elementos técnicos que tenemos de computadora, y hemos estado haciendo algunas reconstrucciones. Yo las quise compartir con ustedes para que vean más o menos cómo se podría haber visto estas áreas de las compuertas, ¿no? Cómo posiblemente eran estos lagos, como yo les digo, eran lagos con muchos tules, ¿no? Los tules son plantas que crecen en el agua. Aquí para que ustedes vean precisamente la compuerta de Santa Bárbara. Esta es la de la tripartita. Aquí está otra forma. Así. Y bueno, aquí ya una visión hacia vuelo de pájaro. Más o menos la casa de Morelos está por aquí. Esto es en una época, digamos, de gran inundación, donde inclusive lo que era el área de casa de Morelos pudo haber estado bajo el agua. Estamos todavía buscando documentación en varios repositorios históricos para ver si podemos encontrar más documentos que nos digan, pues, de épocas, fechas, etcétera, ¿no? Y con esta transparencia vamos a terminar. Muchas gracias por su participación, y también agradecer al área de comunicación educativa, quienes hicieron posible esta plática. Pues brevemente, ¿quién quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia, aportación? ¿A partir de qué fecha se va a poder visitar? ¿Ya se puede visitar? Perdón, no lo escucho. ¿A partir de cuándo ya pueden visitar los hallazgos? El parque, bueno, ahorita los hallazgos se taparon por seguridad, porque como se va a abrir el parque, los vamos a volver a exponer, más o menos. Yo calculo que estamos trabajando otra vez en la excavación en unos, quizás 10 días. El parque se va a abrir la semana que entra, para que todos lo puedan ver. Y la parte de estas exploraciones, hay una parte que está abierta que la vamos a dejar pues, con unas mallas de seguridad, pero yo calculo que en 2 meses ya va a estar construido todo un área ahí. Se va a hacer un muro con malla para que la gente lo pueda observar, y ojalá para esas fechas ya podamos contar con el otro túnel que me han dicho compañeros de aquí de Casa de Morelos que estarían interesados en hacer una pequeña área museográfica. Sobre las lajas precisamente. Sobre las lajas precisamente, todavía no se puede definir si son de Chiconautla o de Catepec. No, sí, estamos completamente seguros porque ya tenemos estudios de petrografía donde sabemos que esta piedra, porque hemos hecho estudios en otros lados, y sabemos que esta que llamamos andesita de la Probolita proviene de aquí de la Sierra de Guadalupe. Toda la Sierra de Guadalupe es una gran cantidad de andesita, ¿no? Y el lado norte, pues donde está Chiconautla, es una eminencia de basalto. Por eso de aquel lado no estaba tan erosionado, porque pues el basalto es más duro de erosionar por el lado. Otra pregunta. Sí. ¿Es considerado patrimonio por las autoridades competentes? Y si hay un proyecto para preservarlos de forma más segura y comunicarlos al pueblo. Sí, entre sus funciones el Instituto Nacional de Antropología es precisamente esto. Es decir,
lo que se quiere hacer es que esta área se le construya una pequeña caseta, ¿verdad? Y ahí sí yo les voy a pedir a todos los habitantes de Ecatepec que esto lo hagan suyo, porque yo me voy a ir, ¿no? Yo me voy a otro lado, ya se termina el proyecto, pero los que se van a quedar a cuidarlo son ustedes, ¿no? Hubo muchos años reclamos precisamente en el sentido de que pues no se atendía el albarradón, estaba abandonado, pero estos como son proyectos de largo alcance, yo siempre le digo a la gente, pues déjenos terminar para que vean los resultados, ¿no? Porque luego siempre nosotros del instituto que estamos metidos en las excavaciones, llega la gente y nos, oye, pero es que esto y que el otro, pues espérame, es que imagínense cuánto cuesta hacer trabajo, una pequeña excavación, y de estas hicimos como 300, ¿no? Entonces, yo lo que quiero aquí es pues que se vea precisamente este trabajo del instituto, ¿no? Muchas veces nosotros pues estamos abocados a todo lo que es la protección, lo que es la conservación y la difusión, ¿verdad? Precisamente la idea de venir hoy aquí con ustedes, esta información no la he dado yo en ninguna ponencia, es nueva, y es precisamente que ustedes tuvieran de primera mano pues este conocimiento, ¿no? Yo sé que muchos niños, yo por ejemplo cuando era niño fui a varias yo soy de Tacubaya, yo soy de Chapultepec. Mi abuelito decía que nosotros éramos del pueblo de Chapultepec cuando él era niño. Allí era un pueblo, y decía que nosotros éramos del pueblo de Chapultepec. Yo le decía, cuando me decía, voy a México, y yo le decía, oye abuelito, pues estamos en México, ¿no? Dice, no, aquí es el pueblo de Tacubaya. Entonces, los habitantes del pueblo son los que tienen que cuidar esto, porque el instituto no puede hacer todo, ¿no? Nosotros, aquí hay varios organismos coadyuvantes, de hecho, aquí el compañero Marmolejo, que ha luchado muchos años precisamente por preservar esto, ¿no? Este es un patrimonio que debemos de preservar todos, y esa es precisamente la idea, ¿no? de que podamos pues hacer una apertura. Nosotros lo que queremos es que todos colaboren, ¿no? Yo creo que todo se va a decir. Ustedes únicamente se encargan de toda la parte de estudio y preservación de esa zona arqueológica, o por ejemplo también en el caso del Puente de Fierro, que es un patrimonio muy importante que está en completamente abandono. ¿Ustedes también podrían ayudarnos o tendría que responder a otras autoridades? Precisamente ahora el Puente de Fierro tiene varios problemas que están derivados de su ubicación. No sé si se acuerdan antes que estaba ahí, pusieron un área de arte y todo eso, ¿verdad? No sabemos eso, ¿no? Estaba inclusive un artista plástico que tenía su taller. Sin embargo, el Puente de Fierro, por la ubicación que tiene, pues imagínense, está encima de un área altamente contaminada, en primer lugar. Es muy difícil que se ponga ahí un área de exposiciones de cualquier cosa, porque la gente llegaba ahí y decía, ay, mejor vámonos, ¿no? Luego vemos las obras. Pero sí, definitivamente ustedes le tienen que pedir al Instituto de Antropología. Nosotros estamos haciendo ahora una gestión para poder realizar una reestructuración del puente, porque el puente ya tiene cierto vencimiento, es fierro de hace 100 años, ¿no? El fierro se va oxidando. Llega un momento, imagínense lo que pesa esa estructura, ¿no? Los camiones que pasaron por ahí, tantos, ¿no? Entonces, sí es complicado. Yo creo que no es imposible. Sí se debería de plantear alguna construcción, quizás de pilotes hincados en una profundidad considerable que estuvieran sosteniendo la estructura, nada más por precaución, ¿verdad? A mí me gustaría que el Puente de Fierro le quitaran toda esa cosa que tiene de plásticos y de cosas ahí, pues que no dejan ver qué cosa es, ¿no? La gente pasa por ahí y dice, pues quién sabe qué sea, ¿no? Los que no son de aquí de Ecatepec, yo cuando era niño me encantaba pasar por aquí, ¿no? Porque pasar por el Puente de Fierro era algo maravilloso, es algo único. Sí. Sí, pues
a nombre de la sociedad de Catepec. Me permito felicitarles por este. Gracias. Es emocionante. Próximamente vamos a hacer también, hay una idea de construir un blog donde la gente pueda subir fotos, ¿no? Yo sé que aquí mucha gente tiene fotos antiguas de sus papás o de la gente de aquí, pero las tienen en su casa, ¿no? Y nos gustaría hacer una idea que me sugirieron hace unos días, hacer un blog donde se ponga todo lo de Albarradón de Catepec, ¿no? Nosotros esto pues estamos ahora considerando la posibilidad de hacer una publicación porque tenemos muchos elementos de todas las excavaciones, participaron muchos científicos aquí, gente que estudia las argamasas, otros que estudian los suelos, gente que estudió los restos de los animales que vivían en el lago. Hay mucha información que estamos ahorita conjuntando y que yo espero que pronto la podamos dar a mí me gustaría más una publicación electrónica que un libro de papel porque es pues muy caro, una publicación electrónica es más fácil. Gracias, Ronnie. Gracias. Muchísimas gracias. De manera todavía no formal y abierta al público, a algunos interesados. Ahorita ustedes nos digan. se me dificulta que se puedan visitar las excavaciones porque ahorita como estamos tapando y no tenemos casi gente, ¿no? Entonces yo les pido que me esperen 2 meses para que ya se haga toda la construcción para la protección y todo lo que decía el compañero, ¿no? Que se pueda proteger esto, que no vaya a haber vandalismo, que desafortunadamente siempre los monumentos de todos lados siempre los grafitean los artistas callejeros, ¿no? No tengo nada en contra de ellos, pero a veces es algo inútil, ¿no? Pero para que no pase eso, pues estamos creando las condiciones para que todo el parque pues lo pueda disfrutar la gente y sea una cosa que se disfrute durante mucho tiempo. Pues muchas gracias.